Vamos ahora a la parte número 2 de esta clase que, si ustedes concuerdan conmigo, son temas interesantísimos. Vamos ahora a abordar el subtema 4.1.6, Estado Democrático Liberal, y vamos a ver la gran diferencia, ¿no?, con el anterior. Qué fuerte el anterior, son episodios muy tristes de la humanidad que afortunadamente en ese radicalismo no los hay ya tan radicales. Si bien existen estados que aún tienen un trabajo fuerte por hacer para su democracia y sus principios de libertad del individuo, no son regímenes totalitarios, ¿no? La lectura que les presento describe muy bien los conceptos, es breve, pero muy al punto. Hemos tocado muchos tipos de redacción, de autores, algunos muy rebuscados, ¿no?, que les he comentado incluso resulta difícil su comprensión, pero en la vida académica así va a ser siempre. Vamos a encontrar textos muy bien dirigidos y vamos a encontrar textos muy floridos en su lenguaje, enredados incluso. Afortunadamente no es el caso de hoy. Nos dice el texto: liberalismo y democracia. La democracia liberal es el logro más importante que el hombre moderno ha sido capaz de realizar. Es una aventura que ha durado 2 centurias y que de consolidarse puede durar indefinidamente. Tiene un poquito más. Recordemos que con los griegos romanos hubo periodos democráticos, breves, pero los hubo, son pequeños arranques. Seguramente aquí lo mencionan hacia el siglo XVIII, XIX o XIX y XX. Yo me inclino más hacia el XVIII y XIX. Nos dice Markov, ha preconizado que la marea democrática es imparable, pero nosotros añadimos que si no va firmemente unida al espíritu del liberalismo, no se habrá progresado en política absolutamente nada. Principios de un Estado liberal democrático. Los principios sobre los que se basa el Estado liberal democrático son los siguientes: individualismo. Los derechos naturales del individuo están por encima de toda otra consideración política. Fíjense que importantísimo. Nomocracia, predominio o soberanía de la ley sobre la arbitrariedad. Equilibrio de poderes, separación del legislativo, ejecutivo y judicial. Democracia, en el sentido de elecciones libres y periódicas, fijando de antemano su periodicidad. Sistema representativo voluntarista, con libertad absoluta de voto, sin sujeción a líneas de partido ni a mandatos imperativos enmascarados, y con la condición indispensable de que todo ciudadano tiene no solamente derecho a votar, sino también a ser elegido, sin límites ni líneas rojas, o la presentación de su candidatura. Y fíjense ustedes que aquí yo les quiero comentar que tenemos la idea que México ha vivido periodos democráticos, sobre todo de 4 sexenios hacia atrás, en que se derrocó al partido que había sido único durante 70 años, haciendo simulaciones de elecciones en donde casualmente siempre ganaba, ¿no? Y ganaba por muchas razones, porque no había equidad hacia los partidos de oposición, no
se le daba, no se le permitía a los opositores tomar fuerza. El partido pues se comportaba como un partido totalitario, como lo hemos analizado, no tan radical, pero no permitía la presencia de otras fuerzas políticas y ganaba las elecciones con el 90% de la votación a su favor. O sea, era verdaderamente algo lamentable. Y de 4 sexenios para acá se cambió. Esto se logró sacar a ese partido del poder, que luego los mismos mexicanos, 2 periodos después, lo volvieron a poner en el poder. No puede ser, de veras, de veras. Y es cuando uno dice, ay, eso, no, tantas cosas. Pero afortunadamente ya no están otra vez en el poder. Se comportaron igualmente mal que como lo hicieron en 70 años anteriores, y ahora el juicio social fue mucho más fuerte que antes. Y lo que les quiero comentar es que aunque pensemos que hace 4 periodos somos una democracia, en realidad hemos sido una partidocracia, porque no había forma de que un ciudadano promedio accediera al poder si no era a través de un partido político. En realidad, quienes tenían el acceso al poder eran únicamente los partidos políticos. Solo hasta estas votaciones ya se permitieron las candidaturas independientes. Eso es un gran avance democrático, y ahora sí, un ciudadano promedio, si reúne los requisitos de registro, puede contender individualmente por la presidencia. Miren usted, pero solo hasta este periodo, o sea, no se ha cumplido ni siquiera uno de que tengamos una democracia. Antes fue partidocracia. Miren ustedes, esta es nuestra realidad. Seguimos con la lectura. Una democracia liberal. Así pues, esta tabla de declaración de los derechos fundamentales, como anteriores al Estado, sagrados e inalienables, es la suprema barrera de todas las actividades del poder. Igualmente, la vinculación de la soberanía a la voluntad popular, pero concretada en una norma o ley fundamental, como superior a los poderes del Estado. Por supuesto saben cuál es, ¿no? La Constitución. Estos distribuyen sus funciones en órganos iguales y distintos para que mutuamente se limiten y, haciendo imposible la arbitrariedad, hagan efectiva la libertad. Y ahí les quiero comentar otra cosa. En México nunca se había dado la división de poderes. Pensábamos que teníamos un sistema republicano en donde había el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Pero nunca se dio esa separación entre el ejecutivo y el judicial. El ejecutivo era quien nombraba a las autoridades del poder judicial. Entonces no se podía hablar de esa separación. Entonces realmente vivimos hasta la administración pasada, o sea, hasta hace 1 año y meses, en un sistema republicano que no había consolidado la división de poderes. Hasta esta administración es que se da ya de forma más concreta la división, la separación del Ejecutivo del Poder Judicial. Fíjense qué momento histórico tan importante estamos viviendo. Nuestra democracia actual, como puede verse, en la democracia como la nuestra, en la que el principio individualista cede ante los intereses espurios de la compra de votos, mediante la demagogia del gasto inmoderado,
en la que la separación de poderes es una ficción de los partidos políticos. Manejan a su gusto eligiendo a los jueces según el peso de las diversas ideologías en la Cámara, y en donde el Legislativo y el Ejecutivo confunden sus funciones mediante expedientes de arreglos impresentables o del uso o abuso de la legislación administrativa. Esto es lo que les comentaba antes de esta lectura. Exactamente esto. Una democracia donde igualmente se conculca el principio democrático por los partidos políticos que elaboran candidaturas cerradas con las que se impide la libre elección de las personas, o lo que vicia también el principio individualista, y donde la representación de las voluntades está sujeta a las instrucciones de la dirección y del aparato de cada partido. Y un largo etcétera que sería demasiado extenso para comentar aquí. Propician una democracia que tiene muy poco de liberal y mucho de intervencionismo autoritario. Y es lo que les comentaba también, hasta la administración pasada así era el largo camino de los liberales. Por ello, los liberales aún tienen un largo camino que recorrer y una lucha tenaz por delante para lograr un sistema más limpio, más justo y en suma más liberal. Desgraciadamente, la autonomía y la iniciativa de los individuos son ahora dos valores en baja ante la planificación interventora creciente enmascarada tras las disposiciones burocrático-administrativas y ante la agresión constante al primero de los derechos individuales, sin el respeto a la cual son letra muerta a todos los demás derechos humanos proclamados a bombo y platillo por demócratas de toda la vida, que ejercen hasta ahora el poder. Nada nuevo suma pues, como dice Ortega. Seguramente es un texto que tiene algunos años descrito, que nos da camino hacia los principios del Estado liberal, pero que menciona cómo fue en el pasado, ¿no? Nos damos cuenta de eso, que tiene algunos años, y ahora afortunadamente podemos hablar de un cambio. Yo sí que considero que hay un cambio, que hay cambios importantes para fortalecer estos elementos del Estado liberal. Y bueno, aquí lo tenemos ya, hemos presentado estos dos tipos de Estado. Les agradezco mucho su atención a la clase, a las lecturas, a estos videos. Tienen ya más elementos para realizar su apunte, que de forma breve, basta con algunas líneas que presenten lo esencial del tema, es suficiente. Si tienen un poco más de tiempo y desean extenderse, pues eso es maravilloso y pues pueden ganar alguna participación adicional. Les mando muchos saludos y sigo atento de ustedes por cualquier comentario o duda.